Ya estamos vivos. Nuevamente disculpen la interrupción de la conexión. Como les comentaba, estamos a la espera de conectarnos con Robert Valencia, que se encuentra en el estado de Nueva York y tiene las últimas informaciones. Desarrollo de las elecciones en Estados Unidos, sobre todo la- Robert, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Sí me escuchan? Sí, sí, estaba teniendo problemas con la conexión de internet, pero ya veo que está fluyendo mejor. Sí, sí. ¿Cómo Como están? comentando la audiencia, nos acompañas hoy para darnos un pantallazo de la situación en Estados Unidos, una situación bastante tensa. Aún no se sabe quién es el ganador de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos, lo cual, por lo menos en el 2016 se supo en la madrugada, pero ahorita en el 2020 estamos a las 7 de la noche del día siguiente y todavía no tenemos claridad. Eh, si nos puedes comentar primero cuál es el ambiente que vive en los Estados Unidos y desde donde tú estás en Nueva York. Bueno, obviamente es un ambiente tenso, sin lugar a dudas. Yo creo que lo que estamos viendo en estos momentos es lo que se había pronosticado desde hace prácticamente meses. Yo creo que todo lo que hemos visto hasta ahora se ha cumplido realmente. Teníamos en el pronóstico que Joe Biden podría perder Texas, podría perder la Florida, podría perder de cierta manera Georgia y Carolina del Norte, que aún así estos dos estados todavía están en disputa. Eh, y sabíamos que la contienda iba a ser cerrada realmente. Y aquí estamos viendo eso, porque Joe Biden está en el momento, está a 6 votos electorales de ser el próximo presidente de los Estados Unidos, con lo cual ahora las miradas están sobre Nevada, que tiene justamente 6 colegios electorales. También estamos esperando los resultados en Pensilvania, en donde Donald Trump tiene una ventaja, pero faltan más de 1 millón de votos por ser contados. Ahora, lo interesante de eso es que de ese millón de votos que todavía falta por ser contados, pues Trump se puede hacer de esos votos a un 30% y ya reclamaría como su estado, mientras que, eh, mientras que Joe Biden, creo que se congeló. Ya. Mientras que Joe Biden tiene que obtener un 70%, de un 68 a un 70% de ese voto del millón de papeletas. Ahora, estamos esperando el conteo en ciudades como Filadelfia y los suburbios, que son un bastión demócrata, y probablemente Joe Biden cierre la brecha que hay entre ambas campañas. Pero yo creo que los demócratas en estos momentos están depositando sus esperanzas en Nevada, puesto que hace 4 años fue el estado que ganó Hillary Clinton y donde tiene todavía una ventaja, pero no sabremos los resultados probablemente sino hasta mañana y a más tardar el viernes, que era precisamente, como vuelvo y menciono, eran los pronósticos que se tenían en aquel momento. Es decir, todo el mundo decía eh, que las elecciones no iban a ser definidas en la noche de la elección o incluso al día siguiente. Y como bien tú lo acabas de mencionar, pues todavía no sabemos quién es el presidente hasta el momento y tendríamos que esperar hasta el viernes. Así que este drama se extiende. Robert, el presidente Donald Trump, los republicanos necesitan ganar Pensilvania para poder tener una posibilidad de llegar o retener la Casa Blanca, mientras que Joe Biden tiene un camino a la Casa Blanca sin ganar Pensilvania. Ahora, ya hay varias agencias y varios canales internacionales que han dado el resultado por Michigan y Wisconsin y les dan Sí. la victoria a Joe Biden con pequeño margen. El equipo de campaña de Donald Trump ha salido inmediatamente a decir que interpondrá demandas en las votaciones en Wisconsin y hemos visto que los republicanos han interpuesto demandas hasta ayer en la mañana, antes del inicio de las elecciones, estaban interponiendo demandas de distintos procesos electorales en el país. ¿Nos puedes comentar un poquito más sobre esta batalla que están liderando los republicanos para modificar a última hora las reglas de las elecciones? Bueno, precisamente hablando de ese pronóstico que nosotros teníamos ya pendiente de lo que iban a hacer esas elecciones, es lo que estamos viendo en ese momento, los republicanos tratando de impedir que se haga un conteo rápido, porque prácticamente eso es lo que hemos estado viendo, tanto en Wisconsin
como en Michigan, como en Pensilvania, como en otros estados, pues los republicanos los que trataron de hacer ellos es de impedir que se hiciera un proceso rápido de conteo de balotas precisamente que fueron enviadas por correo o de manera ausente, que bueno, igual de esas dos maneras se envía por correspondencia. Y cada estado tiene su forma de votar y la queja que tienen en Pensilvania es que realmente el conteo es muy lento. Hasta anoche, por ejemplo, dijeron que no iban a hacer un conteo sino hasta el día siguiente, o sea, hoy, extendiendo más este drama de las presidenciales aquí en Estados Unidos realmente. Entonces, este proceso, esta lentitud en el conteo realmente es culpa de los republicanos y de la posición que ellos tienen a nivel estatal. Es decir, en estos estados, pues los republicanos son los que tienen la gran mayoría en los congresos estatales. Como ustedes bien saben, este es un país federal, pero cada estado también tiene un grado de soberanía sobre su territorio y cómo se decide el conteo del voto y a quién le designa un número de los colegios electorales a cada candidato, como es el caso de Nebraska y de Maine. Así que lo que hemos visto precisamente es estas artimañas, porque hay que decirlo realmente, estas son las artimañas que ha realizado el Partido Republicano para impedir que ese conteo por correo se realice de manera expedita, porque saben que si se hace un voto por correo, a los que benefician en este caso vienen siendo a los demócratas, que eso es lo que ha venido ocurriendo. Otro de los pronósticos de los cuales nosotros estamos hablando aquí, lo que conocemos como el blue shift o la transición azul. Lo que vimos anoche, por ejemplo, fue los republicanos saliendo en masa a votar. Es por eso que al final de la noche veíamos que Donald Trump estaba repuntando en las encuestas y donde, bueno, obviamente todo el mundo estaba entrando en un momento de pánico porque pensaban que Trump iba a ganar por una gran mayoría o lo que se conoce en inglés como un landslide. Y lo que vemos ahora es eso, precisamente esa transición azul a lo largo del día y ahora, bueno, al principio veíamos que Wisconsin probablemente iba para Trump, que Michigan iba para Trump, incluso hasta Minnesota, pero al final vimos que esa parte del país que se llama la muralla azul o el cinturón del óxido, pues al final de cuentas, con la excepción de Ohio, pues fue para Biden. Así que todo esto que estamos viendo es, obviamente, como vuelvo y menciono, artimañas para privar los derechos de muchos ciudadanos, particularmente las minorías, en este caso los afroamericanos, los hispanos, los asiáticos. Y un dato más que también quiero agregar. Hoy se descubrieron que más de 300,000 papeletas alrededor de 10 estados no fueron recibidos o no fueron procesados por el Servicio Postal de Estados Unidos. Otra manera de impedir que se hiciera ese conteo, precisamente porque lo que se conoce aquí como el Postmaster, que vendría a ser como el director del Servicio Postal Público de los Estados Unidos, pues incluso desde agosto se estaba hablando que se estaba desmantelando estas máquinas que hacen un conteo más rápido de esos votos. Incluso en algunas ciudades se estaban retirando estos buzones, como ustedes bien saben, aquí en Estados Unidos, buzones en cada esquina prácticamente. Y estos buzones eran recogidos en algunas partes del país. En Texas, por ejemplo, los buzones exclusivos para que las personas pudieran depositar su voto, el gobernador había promulgado, el gobernador de Texas había promulgado que solamente habría un buzón para un condado entero. Y estamos hablando que Texas tiene una población enorme en comparación en comparación a otros estados del sur en Estados Unidos. Así que todo esto que estoy describiendo es un conjunto de tretas, de artimañas, de jugadas que ha tratado de hacer los republicanos porque ellos sabían que en el medio de la pandemia los demócratas no se iban a animar a votar de manera presencial como lo hicieron los republicanos el día de ayer. Así que obviamente ese es el escenario en que nos encontramos y por lo mismo menciono nuevamente, esto estaba dentro del pronóstico, estaba dentro del presupuesto, que obviamente Trump iba a salir como lo hizo ayer, que iba a salir a declarar su victoria, porque obviamente estábamos viendo que las mesas escrutadas estaban a favor de él. Obviamente, pues fue reprendido por haber hecho eso. Y el escenario es totalmente distinto para Trump, al grado que Trump en estos momentos, según informaciones que nos llegan en Twitter, está haciendo pataletas de niño pequeño. Si me perdonan ustedes la expresión no coloquial, pero es así.
colaboradores están expresando su queja porque obviamente pues Trump está, digamos, exasperado viendo los resultados como la presidencia se le está escapando de las manos, por lo menos hasta ahora. Y Robert, como bien comentas, muchas de estas cosas estaban ya en el guión de lo que se esperaba para esta jornada electoral que se ha extendido. Efectivamente, ya se pronosticaba que los primeros resultados iban a favorecer a Donald Trump por las votaciones presenciales y que el conteo de los votos adelantados iba a caer probablemente al final del cierre de las urnas y la mayoría iban a apoyar a Donald Trump y entonces íbamos a comenzar a ver el cambio de las estadísticas. Ahora, algo que pareciera que no fue como el guión pronosticó, es la carrera en el Senado. O esta gran diferencia que los encuestadores ya ponían entre Donald Trump y Joe Biden, que les ponían 10 puntos de diferencia cuando vemos el voto popular, la diferencia de momento es de 2 millones algo. Y en el Senado, de momento, los republicanos mantienen la mayoría. Y en el Congreso, si bien los demócratas retuvieron la mayoría en la Cámara de Representantes, perdieron escaños a los republicanos. Esto sí fue una sorpresa. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Fue tema de movilización de votos. En la carrera, por lo menos, de Carolina del Sur con el senador Lindsey Graham, que, si no me equivoco, su opositor gastó hasta 2 veces más el presupuesto en publicidad y, sin embargo, retuvo su escaño en el Senado. ¿Qué nos puede decir estos resultados y estos fuera de pronósticos, o sea, estos outliers de la jornada electoral? Sí, exactamente. Yo creo que ese es uno de los momentos agridulces para los demócratas, porque como bien lo acabas de mencionar, Jamie Harrison, que es el candidato al Senado en Carolina del Sur, pues como tú acabas de mencionar, gastó aproximadamente 57 millones de dólares en campaña, que es hasta el momento una cifra récord para una campaña trimestral. Y aunque estuvo cerca de arrebatarle la curul a Lindsey Graham, que obviamente estaba básicamente padeciendo porque sabía que digamos, él iba a Fox News, a esta cadena grande de noticias aquí en Estados Unidos, y prácticamente estaba suplicando que la gente lo ayudara a ganar. Y así ocurrió. De la misma manera ocurrió con Susan Collins, que en las encuestas, en todas las encuestas, Susan Collins estaba por debajo de su contrincante demócrata y de repente vimos que ganó contra todo pronóstico. Y nuevamente los demócratas invirtieron una cantidad de dinero. Lo mismo ocurrió también en Carolina del Norte, donde se esperaba que Tom Tillis perdiera y resultó ganador, que es el candidato republicano. Yo creo que el candidato demócrata en ese estado lo afectó, que me parece una paradoja, porque obviamente lo que a él le afectó al candidato demócrata por el estado de Carolina del Norte fue un escándalo sexual, lo cual indica que para los demócratas existe esa vara, ese barómetro moral de que no puede cometer ningún tipo de acto impoluto, si se quiere decir. Pero bueno, obviamente Donald Trump, que sabemos que pues ha tenido relaciones con una actriz de cine para adultos y que ha expresado de manera muy abierta pues sus tácticas amatorias, si se quiere decir, entre comillas, y aún así los republicanos se han, digamos, encerrado en filas y apoyado a Donald Trump. Sin embargo, como vemos, por ejemplo, en Arizona sí hubo ganancias porque el candidato demócrata en Arizona le ganó a la candidata republicana, por supuesto. Lo mismo ocurrió en Colorado. Hinkel Cooper le ganó al contrincante republicano. Así que de igual manera está cerrada la contienda en el Senado, pero no era, como tú acabas de mencionar, esa oleada azul que era lo que estábamos esperando el día, en el día de elecciones. Y yo creo que eso, pues obviamente, por lo menos en los próximos 2 años, vamos a ver una contienda y una falta de mandato, como se dice en inglés, un zero mandate, mandato cero, porque si Joe Biden resulta ser eventualmente el presidente de los Estados Unidos, ahora se tendrá que enfrentar a una mayoría republicana nuevamente en cabeza de Mitch McConnell, que para mí realmente es el político con más influencia en muchos años.
¿Y qué mejor escenario para Mitch McConnell? Porque ahora no tiene que lidiar con Donald Trump si no es el presidente. Obviamente los republicanos a puerta cerrada no gustan de Trump. Yo quisiera preguntarte, mencióname un candidato republicano, obviamente más allá de la campaña y de las contiendas políticas, si realmente alguno dice que gusta de Trump. Yo no creo que nadie diga que gusta de Trump realmente. Obviamente están con él por mera coincidencia y eso por mera conveniencia, perdón, y es más que una relación transaccional. Pero de ahí a que todo el mundo diga, o no, Trump es una persona maravillosa, bueno, pues eso será de dientes para afuera. Así que yo creo que con Trump fuera de camino, yo creo que los republicanos están más que cómodos, además que tienen su bancada en la Corte Suprema como la mayoría, de 6-3. ¿Qué más pueden pedir realmente? O sea que aquí yo me atrevería y voy a ser arrojado con lo que voy a decir. Una victoria de Joe Biden le conviene tanto a Biden como tal, pero también a los republicanos en el Senado, porque ya no tienen que enfrentar a una persona tan errática y tan volátil como Donald Trump. Por supuesto, coincido con ese comentario de que un partido republicano quitando su control de la presidencia estaría más cómodo y además tendría a Joe Biden como excusa en caso de fallar en alguna gestión de políticas públicas que sus constituyentes estarían pidiendo. Y también repito el ejemplo de Lindsey Graham. Efectivamente, Lindsey Graham históricamente ha corrido como un republicano moderado, alejándose de los radicales, pero desde que Trump llegó a la presidencia, por supuesto que el Partido Republicano de una manera u otra ha tenido que apoyar al presidente y cambiar sus tácticas y apostar por los conservadores radicales para llegar o para mantener sus puestos. Volviendo al conteo de votos de los estados, Wisconsin y Michigan, Georgia y North Carolina, Nevada, Arizona, Pensilvania, todavía están en el aire. Por supuesto, entendemos que muchas cadenas ya adjudicaron Michigan y Wisconsin, márgenes muy pequeños. ¿Qué podemos esperar de los próximos días? Entendemos que Pensilvania podría terminar de contar los votos mañana o inclusive hasta el viernes. ¿Qué nos puedes decir del estado de Nevada y Arizona? Pensando o asumiendo que efectivamente al presidente o al vicepresidente Joe Biden le quedan solo 4 votos electorales para alcanzar esos mágicos 270 que lo llevarían a la Casa Blanca. Sí, realmente creo que son 6 los que le hace falta a Joe Biden, pero podría yo estar equivocado en mi apreciación. Yo creo que ya con Nevada alcanza los 270, como tú acabas de mencionar, pues todavía faltan los votos en Georgia, faltan algunos votos en Carolina del Norte, porque todavía no se ha declarado Carolina del Norte como el ganador para ninguno de los dos candidatos. Así que todo está en el aire y es nuevamente dentro del pronóstico. Bueno, nos están mandando saludos, perdón que te interrumpa, estoy mirando el chat, nos envían saludos y nos están mandando corazoncitos. Eh, Respecto a estos estados, cabe recordar que aquí está muy cerrada, como también estaba dentro del pronóstico y como lo vimos incluso hace 4 años. Y yo hablo de los 4 años porque puede ser un referente a lo que podemos ver en esta contienda del 2020. En Pensilvania, Trump ganó por un margen bastante cerrado y es considerado uno de los márgenes más cerrados en la historia de los Estados Unidos o uno de los más cerrados, porque en Pensilvania Trump ganó por un 0,5-0,7% que equivale a 44,000, un poco más de 44,000 votos, que francamente no era nada. Y ganó Pensilvania, porque como ustedes bien saben, aquí en Estados Unidos, aunque aquí no cuenta el voto popular, o sea que si un candidato gana por un voto nomás, todos los votos electorales de ese estado van al ganador. El ganador toma todo. Esto es como un juego de la perinola, más o menos. No sé si me hago entender con lo que estoy diciendo, pero el jueguito de la perinola, como ustedes saben, ese que dice todos toman, todos ganan, todos pierden. Bueno, pues así es esto. O se pierde, se pierde todo o se gana todo. Y así es el voto electoral, por lo tanto, y por consiguiente es tan controversial. En el caso de Georgia, estamos todavía esperando los votos que están saliendo del condado más grande de ese estado, que es Fulton, en donde está ubicada la ciudad de Atlanta, y la ciudad de Atlanta es tradicionalmente demócrata, que de cierta manera todas las urbes en Estados Unidos son demócratas. A veces nosotros nos dejamos engañar de los colores que salen en los mapas y vemos que todo el estado, por ejemplo, supongamos la Florida, todo el estado de la Florida es rojo.
No todo Menos el mal. estado de la Florida es rojo. Miami-Dade, bueno, aunque Miami-Dade registró triunfos para los republicanos, es un bastión demócrata. Es un bastión demócrata en Tallahassee, que es el estado de la capital del estado de la Florida. Y así en distintos estados. Bueno, Harris County en Texas, donde se ubica la ciudad de Houston, es demócrata. Y así lo vemos en distintas partes del país, donde la parte rural es más demócrata y la parte urbana perdón, me estoy confundiendo. Las ciudades son más demócratas y las partes rurales son más republicanas. Así que yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que tener un poco de cuidado a la hora de ver si un estado es totalmente rojo o un estado es totalmente azul. Así que vuelvo y menciono, nada está escrito. Biden tiene más posibilidades de hacerse a la presidencia hasta la fecha, hasta lo que sabemos. Todavía tengo que esperar los conteos completos en Michigan y los conteos que hay en Pensilvania y probablemente Georgia, porque está la contienda bastante cerrada. Puede estar para cualquiera de los dos, pero por lo menos lo que sabemos, si nos remitimos a la historia, como lo menciono, del 2016, pues Nevada lo ganó Hillary Clinton y probablemente Joe Biden sea el ganador en el estado de Nevada. Y obviamente, pues Donald Trump va a salir a protestar y a hacer estas patadas de ahogado y decir que va a llamar a la Corte Suprema, como lo dijo y como se anticipaba, porque precisamente ese también era el temor de algunos de los analistas, era que precisamente en el afán de nominar a Amy Coney Barrett a la novena curul o a la novena silla de la Corte Suprema de Justicia, en caso de llevar este caso a la Corte Suprema en la misma manera que ocurrió en el año 2000, pues podría favorecer a los republicanos. Pero aquí el problema que tiene Donald Trump es que no puede llevar un caso en el cual se está haciendo todavía un conteo de votos. No hay nada ilegal en eso. Y eso yo creo que también es importante mencionarlo. Los votos que faltan por contar no son votos que están llegando, son votos que ya están, que faltan por ser contados, que eso es algo completamente distinto. Así que yo creo que esa es el panorama hasta el momento, aunque como vuelvo y menciono, Joe Biden dijo que él se sentía confiado en que iba a ganar, pero es que nada está escrito. Yo creo que es importante mantenernos en esa línea de saber lo que sabemos hasta el momento. Y Robert, ¿qué reacción ha habido por parte de tanto de los demócratas como de los republicanos de las declaraciones que hizo el presidente Trump en la madrugada? Que comentabas que efectivamente Donald Trump primero salió a declararse vencedor en las elecciones y luego comenzó a decir que iba a llevar a la Corte Suprema de Justicia los casos por lo menos de Wisconsin y Michigan. Primero, comentas que no procede legalmente porque son votos que fueron emitidos antes y que simplemente no han sido contabilizados, pero lo está diciendo, sus seguidores lo están escuchando y por supuesto que genera una tensión y desde Panamá lo vemos con bastante nerviosismo de qué puede suceder, además de que vimos las imágenes de la capital Washington DC toda bordada con láminas de madera en las tiendas, etcétera. ¿Hay un sentimiento de que va a haber disturbios y violencia o simplemente, como también comentabas, los colaboradores alrededor de Donald Trump entendiendo que simplemente son pataletas del presidente, que no sería la primera vez que se comporta de esta manera? Bueno, Trump es naturalmente un agitador. Yo creo que eso es algo que nosotros sabemos desde un comienzo. Digamos, manifestación a lo largo de los días es precisamente, digamos, se respira esa tensión, lo mantiene haciendo en Twitter, retuiteando videos de fanáticos de Donald Trump acechando los buses o cualquier tipo de manifestación en favor a Joe Biden. Y obviamente, pues esa es la preocupación que ha surgido desde el Departamento de Seguridad Nacional. Por lo menos hasta la fecha no hemos escuchado, hasta el momento no hemos escuchado ningún tipo de disturbios, pero precisamente temiendo ese escenario, por ejemplo, aquí en la ciudad de Nueva York nada más, lo que hemos visto, por ejemplo, es que algunos negocios en Nueva York, principalmente en el centro de la ciudad, en Manhattan, pues los negocios están cubiertos con pliegues de madera, precisamente previniendo que hayan disturbios. Pero fíjate una cosa, los disturbios que han habido, bueno, los disturbios realmente no son disturbios, son protestas pacíficas y están ocurriendo en este momento, a medida que nosotros estamos hablando en este Instagram Live,
En Filadelfia hay protestas pacíficas, hay pancartas diciendo que se tiene que hacer un conteo hasta el final, que yo creo que eso sí va a funcionar a favor de los demócratas porque se está presionando al Estado para que se haga un conteo justo, que bueno, igual eso lo dijo también el gobernador de Michigan, él dijo, perdón, el gobernador de Pensilvania y las personas que trabajan en la Junta de Elecciones dijeron que los conteos se van a hacer en su momento y que no pueden y que no van a sentir la presión de Donald Trump. Pero indudablemente Donald Trump hace este llamado para inflamar las emociones y por supuesto yo creo que también está ese factor de que él tiene unos grandes seguidores. De lo contrario, yo creo que la contienda no estuviera tan cerrada. Pero precisamente por eso yo creo que están previniendo cualquier tipo de ataque, no solamente en las ciudades, sino también a nivel estatal, con algunas milicias, por ejemplo, en Oregon, en Michigan, por ejemplo, en Minnesota, pero por lo menos no hemos escuchado de ningún tipo de incidente de esa naturaleza. Así que por lo menos hasta ahora no se ha escuchado nada. No sabemos si de pronto hay algún tipo de reyerta o de algún tipo de disturbio cuando ya sepamos definitivamente quién es el próximo presidente de los Estados Unidos. Falta mucho para definir hasta esa instancia, pero por lo menos hasta el momento la jornada transcurre pacíficamente. Las manifestaciones que hemos visto son en Pensilvania, incluso aquí en la ciudad de Nueva York también, en Times Square, se está pidiendo que se haga un conteo total. Así que por ahora los ánimos están calmados, pero a medida que transcurre el tiempo, obviamente la ansiedad aumenta y esperemos que no hayan los disturbios. Igual hubo una encuesta en Reuters que la gente decía que ellos aceptaban los resultados fuera cual fuera. Así que vamos a ver qué es lo que va a ocurrir en las próximas horas realmente. Y Robert, una pregunta de rigor con este tema de que, bueno, vamos a esperar a ver quién es el vencedor. ¿Quién va a anunciar quién es el vencedor? Por supuesto, ya escuchamos al presidente Donald Trump decir que él venció. Escuchamos a Joe Biden decir que tienen la certeza de que al final del conteo de los votos van a ser los ganadores. Más o menos palabras más, también se declaró vencedor. Distintas agencias otorgan los estados en distintos momentos. Muchas personas usan como referencia a Associated Press, AP, o también la página web 538. Pero ¿cuál es oficialmente quién va a dar el resultado de las elecciones? Pues cada estado ese tiene la potestad de declarar quién ha sido el ganador, como lo hemos visto, digamos, a lo largo de esta contienda. Cada estado determina quién es el ganador. Veamos, por ejemplo, lo que ocurrió en Wisconsin, que exigieron que se hiciera un conteo nuevamente. Bueno, los republicanos exigieron que se hiciera un conteo nuevamente, pero el mismo gobernador Scott Walker, republicano además, dijo que la diferencia era tal que no valía la pena volver a hacer un conteo nuevamente. O sea, que ya el margen de victoria entre Biden y Trump era lo suficientemente amplio y cada estado pues determina quién se lleva el colegio electoral. Ahora, aquí hay un detalle que no hemos discutido y que yo no he escuchado en general en las conversaciones en otros canales de televisión. Recordemos que los electores, estos 538 electores o personas o representantes que van a determinar quién es el próximo presidente de los Estados Unidos, se reúnen en diciembre y hacen un conteo de, digamos, tal estado ofrece tal número de votantes. Pero hay una figura aquí que se llama en inglés los faithless voters, los faithless, sí, digamos, los faithless electores, que son los electores que no le rinde ningún tipo de fidelidad o de lealtad a un candidato o a otro. Y eso lo vimos, por ejemplo, en el 2016, donde por lo menos, o sea, para aumentar más drama del que ya hay, supongamos que Joe Biden gane con lo justo, con 270, ¿no? Supongamos que de esos 270, uno sea desertor y nuevamente volvamos a ver incluso un empate, porque se puede dar un empate de 269 con 269. Y obviamente aquí estaríamos entrando en otro capítulo oscuro y vamos a decirlo, bastante complicado y enrevesado de las elecciones. Pero obviamente estamos haciendo una suposición. Supongamos que los resultados se respeten y todos los electores sean leales a los resultados que hemos visto. Pero esa es otra de las posibilidades que no se ha mencionado realmente. Porque como lo mencioné, en el 2016, por ejemplo, un desertor
un elector de Texas desertó y no le dio el voto a Donald Trump, sino que se lo dio a John Kasich, que era precisamente en ese entonces el gobernador de Ohio, que era republicano. Así que ese es otro factor que puede ocurrir. No sabemos todavía, estamos simplemente especulando, pero ese escenario se podría dar, por ejemplo. Así que, volviendo a tu pregunta, pues cada estado está determinando quién va a ser el ganador, como lo hemos visto a lo largo de la jornada. A mí me parece muy interesante el tema de los faithless electors. Comparto con que no lo he escuchado mucho comentado en las cadenas norteamericanas, cuando sí es el caso de que al menos 167 veces en la historia de los Estados Unidos algún delegado electoral ha ido en contra de la voluntad del voto popular de su estado. Y si no me equivoco es el 14 de diciembre que se reúnen para emitir los votos y oficialmente otorgar la presidencia a un candidato o otro. Por supuesto que genera tensión, que eso es una posibilidad, sobre todo como si comentas, es muy justa la elección y que Joe Biden alcance solamente los 270 y abra la posibilidad de que uno de estos delegados electorales no sea fiel al mandato que le otorga la población del estado al cual representa. Como también podría ocurrir del lado contrario. Es decir, obviamente aquí esto es un 50-50, porque probablemente del lado de Trump incluso se podrían pasar al lado de Biden, como los del lado de Biden se podría pasar al lado de Trump. O sea que podría ser un 50-50 aquí. Estamos hablando de probabilidades, no estamos hablando con certeza que esto va a ocurrir, pero es un escenario que se puede dar si tomamos como ejemplo lo que ocurrió en jornadas electorales anteriormente. Robert, para finalizar, si tuvieses que sacar un aprendizaje o algo que te sorprendió de lo que se ha desarrollado hasta el momento de las elecciones en Estados Unidos, lo que sí se siguió de acuerdo al guión que estaba pronosticado, lo que no sucedió de acuerdo al guión, o las aprensiones que tienes para el futuro de las próximas 24 horas del conteo de votos, ¿cuál sería esa observación que te resalta? Tengo muchas observaciones. Yo creo que es difícil quedarse con una. Yo creo que los estadounidenses tienen que aprender en esto de una buena vez por todas, que el derecho al voto no se puede dar por sentado. Entiendo que, por ejemplo, en el 2016 las encuestas daban como ganador a Hillary Clinton y muchas personas, bueno, dijeron, bueno, si hay un 98% de que Hillary Clinton gane las elecciones, pues ¿para qué voy a ejercer mi derecho al voto? Y mucha gente se quedó en la casa porque dijeron, bueno, esta elección ya prácticamente está cantada, Donald Trump no va a ganar, esto simplemente es una payasada, esto es un producto del entretenimiento. Mucha gente no creyó y yo creo que ni el mismo Donald Trump, porque es que hay que decirlo, ni el mismo Donald Trump se cree que es presidente y estamos hablando hasta la fecha, porque él mantiene recordándole a sus seguidores que ganó 300 votos electorales, que derrotó a Hillary Clinton, y él mantiene haciendo esta reminiscencia porque ni él mismo se cree que es presidente. Es decir, para que entendamos la magnitud de la situación. Pero yo creo que en la jornada de hoy, independientemente de los resultados, la gente salió a votar. Y no en vano hemos visto que Joe Biden, por ejemplo, es el candidato que más votos ha obtenido en la historia. Más de 90 millones de votos. Récord que ostentaba Barack Obama. Y yo creo que eso ya es decir mucho. Y lo que vemos, por ejemplo, incluso a nivel de condados, es que Joe Biden aumentó, bueno, con ciertas excepciones, por supuesto, porque Florida resultó ser la excepción, pero en otros condados alrededor del país, en los condados donde ganaba Hillary Clinton, incluso Joe Biden registraba un voto más alto porque mucha gente salió a votar. Y yo creo que eso hay que aplaudirlo, independientemente si lo hizo de manera presencial o por votos, la gente realmente respondió muy a pesar de estar en medio de una pandemia, porque yo creo que si no hubiera habido una pandemia este año, yo creo que la fortuna para Trump hubiera sido diferente, pero yo creo que el coronavirus también afectó mucho de su probabilidad y su favorabilidad, y eso hay que decirlo. De lo contrario, yo creo que Donald Trump hubiera sido un ganador automático, indudablemente, viendo los resultados. Yo creo que sin el coronavirus, Donald Trump hubiera ganado fácilmente, lo tengo que decir. Otra enseñanza es que el voto latino no es monolítico y esto ya lo hemos venido anunciando desde hace mucho tiempo. Y yo creo que más bien la enseñanza es para los demócratas, entender de una buena vez por todas que el voto hispano no es un bloque como tal.
los republicanos lograron descifrar ese voto y es por eso que aunque podríamos aquí discutir las artimañas y la campaña de desprestigio que hicieron los demócratas, perdón, los republicanos en contra de Joe Biden en el estado de la Florida, más particularmente en el sur de la Florida, diciendo que era un castrochavista. Realmente nos vamos a meter el cuento en la boca, digamos, nos vamos a comer el cuento y a meternos los dedos en la boca diciendo que Joe Biden es castrochavista. Hombre, perdón, no es una opinión personal. Yo diría pues que eso sería una idea descabellada, pero hay gente que cree en eso. Hay gente que cree en eso. Y el voto latino en la Florida no es el mismo de Arizona, no es el mismo de Nevada, no es el mismo de California, no es el mismo de Illinois, no es el mismo de Nueva York, no es el mismo de Nuevo México, etcétera, etcétera, donde hay otros hispanos. Pero yo creo que los demócratas, si quieren realmente entender el voto hispano y evitar este tipo digamos, de drama, por ponerlo de alguna manera, en los próximos 4 años o incluso en los próximos 2 años, tiene que entender de una vez por todas que el voto latino en la Florida es distinto. Y hablo de la Florida porque obviamente es un estado pendular y que básicamente decide quién es el próximo presidente futuro. Y esto siempre ha sido así. Creo que esas son las enseñanzas y obviamente también otra enseñanza es que Estados Unidos, por más potencia, por más faro democrático que es, no está exento del populismo. Y yo creo que los estadounidenses ahora tienen que realmente entender que la democracia no solamente se hace ejerciendo el voto, sino que es un derecho y es un ejercicio diario para defender los derechos de los más desprotegidos. Pero esa es una opinión personal, por supuesto. Pero yo espero que llegado el caso que Biden gane, no caigamos en triunfalismos y entendamos de una vez por todas que es importante realmente mantener una democracia sana y que los demócratas se tienen que poner las pilas, indudablemente, no solamente a nivel presidencial, no solamente en la Casa Blanca, sino también a nivel judicial, porque los republicanos tienen una amplia ventaja, han posicionado muchos jueces a nivel estatal, a nivel local, que también podrían definir muchas cosas para el beneficio de los republicanos, por supuesto. Así que son muchas enseñanzas, no sé si me quedó claro, pero son muchas observaciones realmente lo que deja. Y yo creo que la observación principal es que espero que esto haya sido una lección humilde. Entender que el derecho al voto, aunque no es obligatorio, es necesario. Muchas gracias, Robert. Y ese último comentario muy cierto, más de 150 millones de personas votaron en estas elecciones rompiendo números récords, pero también hay que resaltar que 100 millones del padrón electoral no participaron. Exacto. Muchas gracias por compartir con nosotros y darnos este pantallazo tan completo de la situación en Estados Unidos, tanto en la carrera presidencial como en la carrera por el Senado y las distintas artimañas que están sucediendo minuto a minuto para que nos den el resultado final de estas elecciones que van a determinar el rumbo de los Estados Unidos por los próximos 4 años y probablemente también el rumbo del mundo democrático libre, ¿no? Nuevamente, gracias por tu tiempo, Robert. A ustedes, muchas gracias. Un saludo a todas las personas que se unieron a esta conversación. Espero que haya servido digamos, de alguna lección. Obviamente no todo el mundo tiene que estar de acuerdo. Yo creo que al final de cuentas se hizo un ejercicio de la democracia de cierta manera, aunque con ciertas trabas, con ciertos medios, con ciertos temores, realmente con una incertidumbre, una ansiedad. Tengo que reconocer personalmente, yo he sentido esa ansiedad, llegué a perder el apetito porque realmente hay mucho en juego, realmente. Hay mucho en juego y no solamente los votos tienen que ser a nivel personal. Yo creo que nosotros si entendiéramos un poco de la filosofía griega y de lo que se llama el republicanismo clásico y entender que los votos que nosotros ejercemos también es importante. Si a mí no me afecta, de cierta manera le puede afectar a otro. Y yo sé que muchas personas en esos momentos están al borde de la silla. Los dreamers, estos jóvenes que llegaron a Estados Unidos de padres indocumentados, más de 20 millones de personas que tienen Obamacare, que pueden ver en riesgo perder su seguro en medio de una pandemia que me parece fatal. Los derechos reproductivos de la mujer, el cambio climático. Hoy, por ejemplo, y eso es un tema que tampoco tocamos, que Estados Unidos oficialmente se retira
del Tratado Climático de París, lo cual abre, digamos, la posibilidad de que no tengamos reversa enfrentándonos al cambio climático de aquí al 2030. Es decir, hay muchas cosas que están en juego y ojalá las personas también entendieran eso, que cuando uno ejerce el voto también tiene consecuencias hacia otras personas que son desfavorecidas, lamentablemente, que incluso ni siquiera pueden votar, como el caso de los indocumentados, de estos chicos que se llaman los Dreamers, etcétera, etcétera. Ojalá hubiera un acto de conciencia de que el voto es más que personal, sino que también es un voto comunitario. Excelente, comparto ese mensaje. El caso de los 20 millones con condiciones preexistentes que puedan perder el Obamacare en el caso de que esta mayoría conservadora en la Corte Suprema decida derogar el ACA. Muy interesante, muchas gracias por tu análisis. Estamos viendo podría decir muchas otras cosas más, porque, digamos, considero que el voto latino en la Florida resulta contradictorio, porque con todo respeto digo yo, los venezolanos, los nicaragüenses y los cubanos votan en contra del castrochavismo, pero Donald Trump tiene un aire autoritario, entonces aquí es otra de las contradicciones. El hecho de que muchas personas en la Florida, especialmente en el sur de la Florida, dependen del Obamacare y que voten a favor de Trump, que se ha empecinado a derogar esta ley, pues yo la verdad realmente no entiendo cómo puede uno votar en contra, pero bueno, obviamente el sufragio es personal, se respeta, así fue como votaron, uno creería que las personas votan a conciencia, pero bueno, esa es la democracia para bien o para mal, y sé que me he extendido mucho y ahí lo dejo. ¿No? Las sombras del populismo, estas elecciones efectivamente fueron muy de jugar a las emociones de los votantes y no tanto de conversar políticas públicas o los problemas de la población en general. Excelente, muchas gracias. Como estábamos viendo los mensajes, todo el mundo comentando, inclusive desde Wisconsin, desde Boca Ratón también nos mandaron saludos pendientes de tu análisis. Desde Coral Springs, un saludo a la gente de Coral Springs en la Florida. Gracias. Un abrazo y hasta la próxima, Robert. Muchas gracias. Vale, hasta luego. Gracias. Bueno, esto fue todo por hoy, el Instagram que tuvimos con Robert Valencia, consultor político y periodista de la red Conecta las Américas, que nos dio un pantallazo de la situación en los Estados Unidos directo desde Nueva York. Estas fueron las elecciones, como él mismo comentaba, en donde un candidato recibió cifras récord de votos. En el caso de Joe Biden, superó los 70 millones de votos, rompiendo el récord que tenía Barack Obama en el 2008. También sería, en el caso de que Joe Biden gane la presidencia, la cuarta vez en la historia de los Estados Unidos que un presidente no repite dos términos y sería la primera vez que un vicepresidente saca del poder o un ex vicepresidente a un presidente. De momento todavía estamos esperando por los resultados del estado de Pensilvania, que es un estado necesario para Donald Trump si quiere aún tener esperanzas de retener su residencia en la Casa Blanca. El estado de Georgia, un estado que históricamente es republicano, está muy cerrado a los márgenes, están todavía recibiendo los últimos, bueno, no recibiendo, contabilizando los votos adelantados, que estadísticamente alrededor de un 70% se estima sean para Joe Biden. Ahorita la clave es si los votos restantes por contabilizar son suficientes para la victoria a Joe Biden en el estado de Georgia o si permanecerá rojo como lo ha hecho históricamente y decidirá por Donald Trump. Los otros dos estados que todavía estamos esperando resultados son el estado de Nevada y de Arizona. En ambos casos la delantera la lleva Joe Biden y los márgenes se están agrandando. Están nuevamente esperando a contabilizar los votos adelantados que ya fueron emitidos. Y esto le daría entonces la victoria a Joe Biden. Recordemos también lo que comentábamos con el consultor político Robert Valencia, que hay muchos escenarios posibles que hay que entretener y entender. El primer escenario posible es que simplemente el presidente Donald Trump continúe demandando los procesos de conteo de votos en Wisconsin y en Michigan y que efectivamente la Corte Suprema detenga o no la contabilización de votos para revisar. Han habido muchas demandas de distintos procesos, de por lo menos
para llegar a la supresión de votos, como fue el caso en Texas, donde la mañana del inicio de las votaciones del martes 3 de noviembre se retiraron todos los puestos de votos autorrápidos, los drive-thrus, tras una demanda del Partido Republicano que decía que esos no eran edificios y no tenían los permisos legales para recibir votos, entre otros trucos. Estaremos pendientes aquí a través de las redes y todas las plataformas digitales de Eco TV Panamá, dándole los últimos avances informativos de cómo se desarrollan las elecciones en los Estados Unidos. Hasta aquí llegamos al final de la transmisión y hasta la próxima.